Ciudades invisibles. Hoy importa. Diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Esta es la primera madrugada, dice nuestro invitado. Yo vine a tono, a tono veterana rockera trasnochada. Sí. Pantalón de cuero, borseos, buzo que siguió con de largo brillo, y no pasó a cambiarse por la casa. El maquillaje a medio sacar, vine con todo el look rockera trasnochada. Hoy vamos a hablar de un libro que nos encantó leer con un periodista musical, un periodista de rock. Podríamos decir que es un periodista de rock, pero es un periodista musical. No hay cosa más rara en Uruguay que un periodista musical, porque realmente hay muy pocos que se dedican a estudiar nuestra música. Yo voy a contar una anécdota muy chiquita personal, porque esto es todo autorreferencial, que me pasó con Jorge Costigliolo, que es nuestro invitado. Le dije, una vez a fines de los 90 vi una banda en la curva de Maroñas, en un boliche chiquito, que una banda de esas que nunca grabaron un disco, viste, que no salieron de ahí. Y lo único que me quedaba en la cabeza era el nombre que estaba escrito en un graffiti de esos que, también medio borrado. Y le dije, Simón Bar Siniestro, ¿cómo me gustaba esa banda? Y el Hueso me mandó 2 temas que tenían en demo esa banda grabada. O sea, ese es un baúl de reliquias absoluto. Ese es el nivel de Jorge Costigliolo, que hoy con De Bichos y Flores, el disco icónico de La Vela Puerca, nos trae este libro. Buenos días. Buenos días, buenas madrugadas. En mi caso, perdón si se me escucha medio mal o me cuesta elegir las palabras, porque las mañanas para mí son como letales, pero gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un entonces, gusto estar acá. Mirá, llegaste, doble agradecimiento. Llegaste en hora para la entrevista, cosa que no es un detalle menor, que no todo el mundo lo logra. Lo que pasa es que seguí de largo. Perfecto. Me encanta. Bueno, bien, De Bichos y Flores, ¿cómo surge la idea de posar la mirada sobre... Bueno, yo como coleccionista de discos, me gusta eso, de los discos icónicos que marcan época, que terminan convirtiéndose en una referencia, no solo para la música, sino a nivel de un momento histórico también. ¿Cómo decidiste ponerte el foco ahí? En realidad, yo lo que hice fue, cuando enseguida que me enteré de que la existencia de esta incipiente colección todavía, creo que todavía no había salido ninguno de los 13 volúmenes que preceden a este. Hablé con el editor y le dije, che, quiero hacer uno. Y me dijo, bueno, mirá, elegite un disco que sea importante. Y yo armé una lista me dijo que me parecían, porque yo daba por descontado que este libro lo iba a hacer otra persona antes. Sí. O sea, que estaba como entre el top 3 de los... Fuiste con perfil bajo como diciendo, no me lo van a dar a mí. Pero esto ya lo eligió otra persona antes. Es como cuando vas a la pisadita del fútbol y decís, a Messi ya lo eligieron. Claro. Y me dice, no, ese disco de La Vela no me propusieron ninguno. Y bueno, lo hago. Elegí este disco, que ni siquiera es tal vez el que más me gusta de La Vela, porque me parece que es, sí, el más importante en la carrera de la banda para lo que representó hacia afuera, de sí misma, y también porque me parece que es uno de los discos de la música popular uruguaya más importante del siglo XXI, si no el más importante, por lo menos por su impacto y su representación histórica. Sin duda, o sea, es esos discos que además se convirtió en el emblema de un momento, o sea, no solo para la banda, sino para toda una movida de un resurgir que tuvo el rock uruguayo a principios de los 2000, después de lo que, bueno, ya se ha escrito mucho también sobre eso, lo que fue casi que la década perdida de la década de los 90, ¿no? Claro, exactamente. Sí, el De Bichos y Flores es como el catalizador. Ahí convergen la crisis económica, los miles de gurises que se iban, gurises y no tan gurises, que se iban todos los días a Europa, a Estados Unidos, a Australia, converge la rabia de la generación esa perdida del rock, converge un montón de gente que no sabía, no tenía con qué identificarse, porque hasta ese momento Fernanda
capaz que le contaba, alguien le contó o lo puede recordar de su infancia, que Le contaron. el rock estaba muy guetizado. Yo ya me dijeron vieja, así que ya El está. rock estaba muy guetizado, Sí, ¿no? sí. Si eras rockero, entonces andabas con la campera de jean, o eras metalero y tenías la de cuero o eras punk, pero no eran compartimientos estancos, no. Las movidas rockeras no eran de cruzarse. Y con la vela empieza a suceder que todo el mundo era bienvenido, que nadie estaba mal visto allí. Había pasado con Nickel de alguna manera en la década anterior, pero no a la escala de la vela, porque la vela también, y perdón si me extendí demasiado, separa esa diferencia entre el músico y el artista. Cuando vos ibas a ver a la vela en el año 97, 98, 99, 2000, tenías la sensación, capaz que ahora se perdió un poco por las diferencias por la magnitud de los escenarios, pero cuando vos ibas a ver a la vela tenías la sensación de que los tipos que estaban arriba del escenario eran exactamente iguales a vos, y eso estaba buenísimo. Eso es verdad. De Bichos y Flores, después de Descarado, hizo como la masificación de la vela puerca. Y creo también que a partir de ahí, que fue cuando empezaron a suspender los toques del 24 clásicos, ellos mismos se dieron cuenta de la masificación. Porque los que somos del barrio, que era del barrio, que íbamos al Tigre los 24 a ver tocar a la vela y a estar ahí con nuestros amigos, teníamos como ese nichito de somos nosotros y nos conocemos y pintamos la bandera en los días anteriores ahí en la vereda y yo qué sé. Y de golpe esto empezó a crecer, a que ibas a un recital y era inmenso y no conocías a nadie. Vos decís que ibas al Tigre, bueno, te habrás acostumbrado que pasaste del Tigre a la cancha del Faro, al lado de la Facultad de Ingeniería, y después te pasaste a la cancha del Sporting al lado, que es más grande, y después fuiste al Teatro Verano, y ya no se pudo hacer más. No se pudo hacer más pero porque era impresionante. Yo recordaba el otro día que yo en algún momento fui a la facultad, a lo que hoy es la Facultad de Información y Comunicación, hace muchísimos años. Y en el año 97 hicieron una suerte de bienvenida para mi generación. Y ahí tocó la vela puerca, marzo del 97. Habríamos unas 80 personas, 100 personas. ¿No? Eso fue en marzo. En octubre, noviembre, la vela presentaba El Descarado en la Factoría y tuvo que hacer 2 shows. O sea, pasaron de tocar para 80 tipos a 4.000, 6.000, 8.000 en 2 shows distintos en menos de un año. Es impresionante eso. Yo creo que como cuarentona me tocó la generación de ver todas estas bandas crecer y ver estos músicos crecer. Hace un tiempo hablaba con Jorge Drexler y le decía, yo la primera vez que te vi en vivo fue en un toque de la FEU en el Teatro de Verano. Un toque que vos la gente lo bucheaba, ¿cómo se dice? Abucheaba. Y el loco se quemó, le sacó el cable de la guitarra y se fue. Porque era rock, la gente quería ver a la Tabaré y Drexler no pegaba con ese estilo. Y el loco me dijo, Jorge Drexler me dijo, fue la única vez en mi vida que me bajé de un escenario. Qué increíble. La única vez, y me lo estás trayendo, como diciendo, yo quedé tipo, ay, perdón. La gente era un público rockero. Y vos ahora decís Jorge Drexler y ves la lista gigante de países donde va a tocar, y bueno, lo que es en el mundo y el Oscar y todo eso. Creo que nos tocó ser parte de esta generación de que a los músicos contemporáneos los vimos como uruguayos, claro, que es chiquito, crecer, o sea, los conocemos, los tratamos y todo eso. Crecer y ser impresionantes. Tal cual. Claro, no, aparte fíjate que, por ejemplo, decís que Jorge Drexler era abucheado por no rockero y hace, a principios de este año, fin de año pasado, participa en un disco de Elvis Costello, claro, que es... Nadie puede decir que Elvis Costello no sea un rockero, y es uno de los invitados en un disco en español de Elvis Costello, y además es el único uruguayo, además, ¿no? Como claro, que no sería una rareza
que no hubiera ninguno. Contanos un poco cómo fue el proceso de la construcción del libro. ¿No vamos a seguir hablando de mí? No, vamos a hacer un pequeño corte. Ahora viene Jorge Drexler. Sí, pasá, Jorge, dale. Sobre el proceso de las entrevistas, ¿no? ¿Cómo te sentiste haciendo ese proceso que en definitiva es lo que después te permite hacer el relato, ¿no? Sí, eso está bueno porque cuando lo primero que tenés que tener medianamente claro es la estructura que le vas a dar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a ser para no trabajar de cohete? Yo tenía pensado otra estructura, otra forma de contar lo que era similar a esta, pero que al final creo que esta le ganó en calidad, en fluidez del texto. Sobre la marcha tomaste otras decisiones. Fui tomando otras decisiones, me fueron convenciendo y yo también me fui dando cuenta de que había cosas que no podían ir, que no o tenía cosas escritas que no pegaban con el texto y quedaban para afuera, tal vez se usen en alguna otra cosa, ¿no? Lo más difícil fue, digamos, elegir a quién iba a hablar de la vela, ¿no? Porque son 10 tipos. Sí. No podía hacer un libro hablando con 10 tipos porque sería eterno, más con una banda que vive viajando y cuando están en Uruguay están dispersos o sea, cuando no están trabajando están dispersos en el Río de la Plata. Hay gente que vive en Argentina, hay gente que vive en Rocha, en Maldonado. Entonces, bueno, después de que los pude agarrar en el medio de esas giras, viajes, toques, cosas, fui completando los espacios que faltaban, ¿no? Me parecía que era importante hablar con el productor del disco, que es Gustavo Santaolalla. Me costó un año, pero hablé con él. Me parecía que era muy importante hablar con Alejandro Balvis, que es el que le da toda la beta, el sonido murguero, no solo a la vela, sino que gracias a este disco hace el contacto con Santaolalla, que se enamora de los coros que arma Alejandro y se los lleva a trabajar con Bersuit durante un buen tiempo. Me parecía importante hablar con personajes que no están que no grabaron en el disco, que no tienen participación artística, pero que sí tuvieron que ver en su relación con la vela, como Juan Capodónico, como el Batra del Salón Pueyrredón de Argentina. Y bueno, después que tuve todo ese material, traté de ordenarlo lo mejor posible y además intercalar escritos sobre las canciones, que hay un mínimo, no diría un análisis, sería un atrevimiento para la gente que realmente es analista en la música, pero alguna opinión personal sobre las canciones, y después, bueno, la historia de los temas o cómo se compusieron, alguna particularidad que recordaran los integrantes de la vela, que por otra parte se reparten entre memorias de peces y memorias un poco mejores. Entonces, claro, si lo leíste te das cuenta que hay gente que no se acuerda de nada, hay gente que se acuerda bastante bien de todo. Venís con un derrotero de un libro por año. Sí, parece. ¿Esto te presiona como escritor? No, en realidad la presión era que este libro lo había empezado hacía mucho tiempo y no lo terminaba. Supongo que al agarrar el oficio lo resolvés las cosas más rápido, ¿no? A mí me pasa, supongo que a mucha gente le pasa lo mismo, que no me gusta el dejarlo así, ¿no? El así está bien. Entonces siempre es como que querés hacer el gol de Maradona contra los ingleses, pero ese gol ya lo hizo Maradona. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer un libro en las condiciones que yo me planteé o que me plantearon, con los recursos que yo tengo, en el tiempo que yo tengo, y que sea lo mejor y lo más digno posible. Ojalá pueda hacer uno por año y que estén buenos, ¿no? También. Uh-huh. No, eso seguro. Yo quiero decir otra cosa, perdóname, Diego. Dale. Viajantes Lunáticos de Bichos y Flores, yo te presenté como periodista musical, pero es mucho más amplio. ¿Sentís que esto, o sea, sos un periodista? ¿No? Yo soy periodista, sí, aunque o sea, no lo parezca. Es mucho más allá de la música, aunque sos un rockero, es muy vinculado a toda la música uruguaya. ¿Eso te encajona? Yo al momento de ir a buscar un laburo me ha perjudicado un poco, sí. Porque te miran el currículum y te dicen, no vas a ser feliz escribiendo de política. ¿Qué sabes si no vas a ser feliz? Yo soy feliz pagando las cuentas, por ejemplo, ¿no? Pero sí está bien, me parece bien
por más que yo de hecho lo hago en otros medios, escribo de política, escribo de economía, escribo y como redactor de libros, escribo de cosas de las que no sé, escribo de cocina, escribo de ciencia. Un poco el oficio del periodista, ¿no? Exactamente. Disimular que no sabemos. Exacto. Pero si vas a trabajar en una cosa que por ahí no te da mucho rédito económico y en la cual vos vas a empeñar tu tiempo libre, porque es lo que cuando vos haces un libro o pintás un cuadro o lo que sea, lo que estás haciendo es comprometiendo tu tiempo libre, que es el rato que a vos te queda, por más que después lo puedas vender y sea un éxito, pero lo estás haciendo por fuera de tu horario, lo estás haciendo por fuera de tu horario de trabajo. Entonces son esas horas de sueño o esas horas de que no viste a tu familia o a tus amigos o lo que fuere. Y que te empiezan a mirar diciendo, espero que esto de plata, ¿verdad? Y claro, y entonces, bueno, si vas a perder tiempo, hacelo por algo que te guste. Claro, totalmente. Prefiero que escribir de música Claro. o de libros que de campañas políticas. Volviendo al tema del disco, que bueno, creo que un poco más o menos podemos tener claro cuál es el sentir popular con respecto a lo que marcó este álbum, pero me interesa particularmente tenernos en qué percepción tenés vos de cuál es el sentir de la banda con respecto al disco, porque a veces pasa con esas canciones, bueno, El Viejo es muy representativa de eso, de la canción que se quemó, sí, ¿no? Que la propia banda en un momento decís, no la quiero tocar más. No la tocaron durante un tiempo. Exacto. Pero en general, con ese disco que se convirtió en icónico, ¿qué vínculo? Porque es como, se terminan convirtiendo como en personas, como en hijos, ¿no? Claro. Pero digo, ¿qué vínculo tienen con él? Ese, ¿no? Es un disco muy querido, pero también es cierto que es un disco que tiene 20 años, 21 años tiene. Supongo que debe llegar un momento de que primero te aburrís de usar la misma, no podés usar la misma remera durante 20 años por más que la adores. Es más, cuanto más la adorás, menos la usás porque corre el riesgo de romperse y perderse para siempre. Y además en el medio la Vela hizo un montón de discos y tuvo un montón de, digamos, una palabra abre unas comillas gigantes, de hits o de éxitos, ¿no? Entonces el repertorio es tan grande que perfectamente pueden prescindir de tocar las canciones de Bichos y Flores. Pero me parece que para ellos sigue siendo importante. De hecho, el último show en el Estadio Centenario transcurrió todo sin tocar una canción de Bichos y Flores. Yo ya estaba, estos hijos de puta no me tocaron un tema de Bichos y Flores. Y los últimos 4 temas cuatro temas del disco fueron de Bichos y Flores. Como decir, bueno, está bien, ya se bancaron todo lo que nosotros queríamos tocar. Claro. Ahora vamos a tocar lo que ustedes quieren. Y se vino abajo el estadio. Seguro. Pero sí, me parece que claro, hay una distancia con tu propia obra. De hecho, vos no sos el mismo que hace 20 años. Nadie es el mismo que hace 20 años. Por suerte, ¿no? Por suerte. Y entonces podés también hacer como Lucas Hugo me decía hace poco, ¿no? ¿Cómo no voy a cantar 5 minutos y nada más? Claro. Si la gente viene a ver eso. O sea, yo no puedo ser tan mezquino con el público que paga una entrada y no darle me parece tan válido esa respuesta como decir, no quiero tocar más El Viejo porque me tiene recontrapodrido. Si viniste a ver El Viejo, marchaste. Yo creo que a todos los músicos les pasa un poco eso con el tema hit, ¿no? Porque a Gerardo Nieto también lo he escuchado decir eso sobre Polvo de Estrellas. Polvo de Estrellas. Creo que a todas las bandas tienen esa canción. No me imagino, salvo Jaime, que ponerle que todas las canciones son medio hit, a un músico que diga, esta canción no la canto más. Sí, sí. Y además también depende de en qué momento te agarre ese hit, ¿no? Es decir, si la canción tiene la suficiente madurez entre comillas, o el suficiente valor poético, musical, para que vos la puedas seguir defendiendo con el paso del tiempo. O si tus intereses estéticos son los mismos 20 años después. Sí, la Vela mutó mucho también musicalmente, sí. ¿No? Claro. O sea, claro, exacto. La Vela que escuchamos hoy está muy despegada a nivel sonoro, también de complejidad, de la construcción de las canciones, de todo, de lo que es el viejo. Claro, bueno, aprendieron a tocar en el camino, que ellos mismos lo dicen. Pero además, si vos escuchás el primer disco editado en forma independiente, sí, con el mismo disco editado, descarado, cuando ya salió con otra tapa y todo,
hay una diferencia de mezcla, Sí, todo. de calidad y de todo muy grande. Y bueno, y a partir de ahí todo lo demás. Sí, ellos lo dicen acá en este libro, lo dicen, creo que lo han dicho en otras entrevistas también, es que cuando empezaron como banda no tenían demasiados conocimientos musicales ni técnicos, entonces probaron con lo que le era más accesible, que es el reggae o el ska, que es un género bastante más sencillo para ejecutar, y sobre eso fueron construyendo el cancionero. Por supuesto, los tipos son unos animales, unos laburantes enfermos que ensayaban muchas horas todos los días y fueron mejorando la capacidad de tocar. A medida que mejoró esa capacidad, fueron dejando un poco ese ska sencillo que no era lo único que escuchaban tampoco. O sea, son tipos bastante melómanos y que tienen gustos bastante diversos. Entonces fueron aprendiendo a tocar e incorporando los ingredientes que querían en la medida que los podían ejecutar. Por eso la Vela hoy no tiene mucho que ver. Yo creo que de todas maneras es la banda que menos ha cambiado de toda su generación. Creo que lo que pasa es que si lo comparamos con No te va a gustar es evidente, ¿no? Es un caso como casi que se terminó convirtiendo en otra banda. Bueno, ni que si lo comparamos con el cuarteto. Sí, y lo que pasa es que es eso, ¿no? Pasan las décadas y uno antes usaba pantalones nevados y ahora usa... Pero es normal, ¿no? Esto, porque es como el proceso de, claro, las personas nos encariñamos con los discos, con las bandas, con sus integrantes, y es como una especie de tensión que hay de aprensión entre, quiero que seas, te doy la libertad para que cambies, porque me encantás, pero a su vez quiero que seas el de antes. Y que las bandas tienen que convivir un poco con eso, ¿no? Sí. Algunas no lo hacen y les funciona, yo qué sé. Los Ramones. ¿Qué ¿no? opinás, Jorge Costigliolo, Escape. Claro. como periodista musical, de la venida de Abuelos de la Nada el 28 de mayo? Y me parece que la gente tiene que comer, no sé, no creo que sean los Abuelos de la Nada. Vi algunos videos durante la pandemia que había grabado Gato Azul, que es el hijo de Miguel Abuelo, con invitados y me pareció que no daba la talla de su padre, pero bueno. Que no tendrían que llamarse los Abuelos de la Nada. Y tiene, yo qué sé, me parece que tiene el derecho por ser el heredero. Es como si mañana Benito Cerati se juntara con Zeta Bosio y con ahí no me sale el nombre, con Charlie Alberti y se llamaran Soda Stereo. No sé, me parece que no son los Abuelos de la Nada. Pero también los Abuelos de la Nada que conocimos nosotros no eran los Abuelos de la Nada del principio. Eran aquellos los que tocaba Papo y... si me preguntás no me gustan. Y no voy a ir a verlos, pero bueno. Pero bueno, está bueno porque además se pueden escuchar clásicos de Bichos y Flores, de La Vela Puerca, por Jorge Costigliolo, editado por Estuario. Ya hemos tenido a varios de los autores de esta colección, como bien decía Costigliolo, tuvimos en su momento a Fidel Esclavo, tuvimos también a Torrón, tuvimos a Gabriel Peverón, Ignacio Martínez. Es una colección buenísima que está haciendo Estuario. Estuario nos tiene acostumbrados a las colecciones, porque Sí. nosotros las estamos siguiendo, la de músicos y la negra. Que está buenísima también. Sí, la estamos siguiendo. ¿Lo conseguimos dónde? En todas las librerías del Uruguay, si no está se lo consiguen, lo piden y se encargan. Guzzi lo entrega en pocas horas. Y si no, escriben a la página, entran a la página de Estuario y lo pueden comprar directamente por ahí o por las librerías que tienen servicio de venta por internet o telefónica o lo que sea. Sigue alguien escuchando que dice: yo quiero ser como Jorge Costigliolo. No, por favor, no. Estás dando talleres. Este año vamos a repetir el que hicimos el año pasado, lo vamos a hacer un poquito más grande y va a empezar alrededor de septiembre, fines de agosto, principios de septiembre, así que si tienen interés pueden ir llamando al amigo Leo ahí a Positos Libros y se arma la lista de prelación porque el año pasado quedó gente afuera y estuvo bueno.
Bueno, ayer tuvimos a Ludocracia de Positos Libros, hoy viene... Es verdad. Mañana vamos a tener que llamar a Positos Libros a que nos den... Mañana viene Leo de una. A que nos den ahí una moneda, algún libro para sortear entre nuestros oyentes. Jorge Cotiliolo, de Bichos y Flores, el otro Viajantes Lunáticos sigue a la venta. Sí, está también en todas las librerías del país y se consigue en ebook para los que no les gusta el papel o viven lejos o viven fuera del país o no quieren cargar con libros, así que sí, sigue en su camino. Muy bien, muchísimas gracias por estar esta mañana en Ciudades Invisibles. Gracias a ustedes por la invitación. Estás escuchando Ciudades Invisibles.